Una semana donde vimos a los mercados presentar movimientos alcistas y adicional un movimiento bajista en el dólar. Entonces, ¿qué podemos esperar para la siguiente semana? Vamos entonces con el análisis premercado de esta semana que va del 27 al 31 de enero, donde tendremos eventos económicos de gran relevancia que harán parte de la volatilidad que se vivirá la próxima semana. Esta semana tuvimos movimientos que estuvieron acordes a nuestras hipótesis planteadas la semana anterior, logrando incluso alcanzar algunos de los objetivos importantes que teníamos planteados en temporalidades mayores, y en algunos nos llevamos algunas sorpresas que es importante analizar. Entonces, nuestro análisis premercado de esta semana llevará el siguiente orden. Vamos a iniciar con todo el tema del índice del dólar, donde también vamos a ver un poco de los bonos a 10 años. Vamos a seguir con todo el tema de Forex, donde vamos a analizar euro dólar, libra dólar, australiano dólar y el dólar contra el canadiense. Vamos a seguir con todo el tema de índices, importante movimientos en esta semana, entonces vamos a analizar Standard & Poor's 500 y Nasdaq 100. Y luego vamos a finalizar con un pequeño análisis de unos movimientos bastante interesantes que estoy observando en el oro. Entonces vamos con eso. Bueno, vamos a iniciar con el gráfico mensual del índice del dólar, donde inicialmente teníamos esta zona marcada obviamente de oferta, donde ya estamos empezando a ver un tipo de reacción. El precio de alguna u otra forma ya empieza a generar ese movimiento de reacción que estamos esperando en esa zona de conflicto y empieza a mostrarme un ingreso de oferta dentro del precio. De alguna u otra forma, ¿cuáles son las zonas o las próximas zonas de monitoreo en las cuales yo tendría un poquito de cuidado con ese movimiento que se viene presentando dentro del mensual? Sería de pronto esta zona de desequilibrio, que es la zona inicial que tiene la fuerza suficiente para volver a desplazar el precio hasta la zona, y tendríamos una zona mucho más profunda que sería esta zona de acá de desequilibrio, que dentro de mi perspectiva obviamente sería una zona que ya empezaría a tener un poquito de menor fuerza luego de haber invalidado esta zona de acá. Sin embargo, también es importante tenerlo marcado, porque puede ser una zona de reacción donde se puede generar una atractiva demanda. Entonces, dentro del índice del dólar, para mí esto sería como lo más relevante inicialmente dentro del gráfico mensual. Bueno, pasando al gráfico semanal, para mí es importante y relevante que usted tenga en cuenta acá es el punto estructural que yo principalmente tengo marcado. Tenemos o estamos teniendo una reacción a un desequilibrio bastante interesante que dejó el precio en ese movimiento, obviamente de reacción, donde el precio en este punto se encuentra. Entonces todavía no se ha generado un tipo de reacción, ahorita lo vamos a ver más claro en temporalidades menores, pero es importante mantener el monitoreo en el precio acá en esta zona. Es un punto de interés porque de alguna u otra forma el precio puede generar una atractiva demanda que pueda generar la continuación obviamente dentro de la estructura a ir a buscar el siguiente objetivo dentro del semanal. Sin embargo, es importante ver que se correlacionen las temporalidades menores, obviamente con esta temporalidad mayor. Entonces, para mí sería bastante interesante ver cuál es el movimiento de reacción que viene o que presente el precio en esta zona semanal. Bueno, ya acá en el diario las cosas ya se empiezan a poner un poquito más interesantes. Vemos que de alguna u otra forma el precio venía presentando un movimiento alcista bastante interesante dentro de la temporalidad, que de alguna u otra forma ya el precio lograba mantener ese tipo de interés, obviamente con esos puntos. Sin embargo, bastante interesante tener en cuenta ese último movimiento bajista, que lo que hace es generarme una corrección dentro de ese gráfico semanal, y estamos teniendo acá ese movimiento de reacción. Ese es el punto de la estructura interna. Teníamos marcada esta liquidez, obviamente, que era un flotante, donde el precio de alguna u otra forma generaba ese atractivo de venir a tomarlo. Vemos que ya lo tomamos, estamos generando reacción en ese punto semanal. Entonces estamos en un punto bastante interesante donde el precio puede generar una reacción alcista. Sin embargo, es importante, y esto es bastante claro, de que el precio tiene que generar ese movimiento. Si no lo genera, ya estaríamos de pronto, si el precio se reposa por debajo de esta zona, tendríamos ya un movimiento mucho más claro donde me está invalidando la zona, donde de alguna u otra forma ya me muestra un poco más de esa intención que tiene el precio de mantenerse bajista, y ya de pronto ir a tomar ese punto estructural dentro del semanal. Sin embargo, entonces para mí inicialmente es que estamos presentando un movimiento de corrección de estructura interna, donde ya tomamos esa liquidez flotante, estamos reaccionando a un desequilibrio. Entonces lo más lógico sería de pronto ver si la reacción de alguna u otra forma genera un movimiento alcista en el precio. Acá todavía no puedo confirmar que esto sea un desequilibrio, porque tendría que ver la creación de la siguiente vela. Sin embargo, tenemos este como el punto estructural donde de alguna u otra forma el precio puede irlo a buscar. Estamos en una zona que es de reacción, entonces es importante que tengamos en cuenta obviamente este movimiento, el punto en el cual se encuentra el precio, para poder activar ya metodologías de confirmación. Bueno, en 4 horas es interesante tenerlo en cuenta.
de alguna u otra forma esto era un desequilibrio que teníamos acá del diario que me permite confirmar un poco más como ese movimiento obviamente que se dio dentro de la estructura interna, validando como esa fuerza que teníamos obviamente bajista. Vemos que el precio de alguna forma intenta reaccionar pero no reacciona, entonces invalida ese punto. Y dentro del 4 horas tenemos este gap. Vemos que lo que invalida ese punto es un gap. Este gap, ¿qué es? Es el gap de las elecciones, es el gap de obviamente ya el posicionamiento de Trump. Vemos que se viene dando ya el lunes, que es donde la semana donde empieza el mandato de Trump. Entonces, de alguna u otra forma empieza ya este movimiento acá bajista que es bastante interesante. Dentro del 4 horas, ese es el punto estructural donde se quedó este desequilibrio bastante importante, donde el precio puede venir a tomar ese punto o seguir y continuar con su movimiento bajista, o generar un movimiento alcista que lo invalide, mostrando, confirmándome un poquito más de fuerza dentro del movimiento alcista del precio, y de alguna otra forma ya irnos a tomar este punto y ya generar una correlación con las temporalidades mayores como pueden ser el semanal. Entonces esto sería como lo que estoy viendo acá en esta temporalidad, y vamos con el siguiente par. Bueno, antes de pasar con todo el tema de los pares de divisas, para mí es importante también mencionar los movimientos que vienen presentando esos bonos o esos yields de los bonos a 10 años de Estados Unidos, porque presentan una correlación bastante interesante con movimientos como pueden ser en las mid cap o las small cap de Estados Unidos. Adicional a eso, también es importante tener en cuenta que presenta movimientos interesantes en función también con el dólar, porque son activos que nos ayudan también a anticiparnos a movimientos de risk off o risk on, y obviamente también nos lo ilustran de una manera mucho más clara. Ahorita estamos viendo movimientos de las yields que empiezan a ser bastante altos. También es importante que usted tenga en cuenta que los movimientos de las yields o de los rendimientos de los bonos del tesoro son movimientos inversos al precio de los bonos del tesoro. Entonces, de alguna u otra forma, estamos viendo que el precio empieza a tener acá este movimiento de rechazo bastante interesante luego de haber tomado ese punto de más o menos de 4.7 dentro de los movimientos de las yields. Ya logramos alcanzar un movimiento del 4.8. Este alto de acá es un alto que se dio por allá en octubre del 2023, donde se alcanzó el nivel del 5, que es un nivel bastante interesante, un nivel institucional bastante interesante, donde el precio obviamente vemos una reacción contraria. Actualmente lo que estamos viendo es una fortaleza obviamente de esa yield del bono del tesoro. Sin embargo, estamos viendo ahorita una reacción bastante interesante que a mí personalmente me parece importante mencionar, porque estamos viendo un rechazo a esta zona de acá, y si me bajo a temporalidades menores, para algunos analistas esto puede ser un doble techo. Sin embargo, yo lo veo más como un rechazo, donde toma ese punto y genera un atractivo contrario, donde vemos que están ingresando ya flujos contrarios que pueden presionar obviamente a la oferta dentro del activo. Importante para mí, estoy viendo acá esta zona de acá, que es una zona de resistencia bastante importante. No lo veo más como movimientos estructurales, sino que lo veo más como movimientos de intención. Entonces me gustaría ver si el precio logra venir a testear un poquito más esta zona o logra romperlo con un poquito más de fuerza, y eso ya me generaría un movimiento más interesante, donde podríamos ir a buscar puntos más abajo, como puede ser el punto de 4.2 o 4.1 dentro de la yield de los bonos del tesoro. Entonces estamos en un punto que es decisivo, lo estoy mencionando porque es importante que usted lo tenga en cuenta, y vamos ya a pasar con todo el tema de los pares de divisas. Euro dólar es un par bastante interesante, que de alguna u otra forma estábamos esperando obviamente que llegara a esta zona. No llegó a la zona. ¿Por qué no llegó a la zona? Por la reacción que ya estábamos hablando, que ya teníamos obviamente en el índice del dólar, que esto lo hablamos en este tipo de reacción, nosotros la hablamos y las mencionamos en los análisis anteriores. Entonces el precio en el mensual ya empezó a mostrarme este movimiento de acá, donde ya empezamos a generar un nuevo bajo, un bajo bastante interesante, donde el precio puede tener conflicto inicialmente en este desequilibrio que tenemos acá. El precio puede venir a tomar ese desequilibrio. Es bastante lógico, obviamente, que el precio pueda tener ese movimiento o pueda tener esa reacción. Sin embargo, es bastante importante tener en cuenta lo siguiente, y es que para tener obviamente este movimiento tendríamos que mantenernos obviamente con un nivel ya de fuerza dentro del gráfico, dentro de los gráficos menores, para poder tener esa correlación o poder tener ciertos síntomas que nos puedan llevar a obviamente tener contacto inicial con ese desequilibrio. Sin embargo, es bastante interesante en el punto en el cual nos encontramos. Entonces en temporalidades menores lo vamos a ver mucho más claro. Bueno, en análisis anteriores no estamos teniendo como la claridad suficiente acá en el gráfico semanal. Ahorita ya sí estamos presentando acá
ciertos tipos de movimientos que para mí ya empiezan a ser interesantes. Todavía seguimos manteniéndonos en el rango de la estructura, que ese sería el punto estructural, ese sería el bajo que dejó el precio. De alguna u otra forma, este movimiento estructural para mí es bastante interesante. Sin embargo, es interesante no porque haya dejado zonas, porque acá no tenemos ninguna zona clara de reacción, sino porque es un movimiento estructural que dejó muchos puntos flotantes y dejó mucha liquidez flotante que el precio de alguna u otra forma genera un atractivo para ir a tomarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos que en el gráfico del dólar estamos teniendo una zona de reacción dentro del gráfico semanal, sin embargo en eurodólar no la estamos viendo. Entonces eso nos puede llevar a cierto incentivo, o a mí desde mi perspectiva me genera un movimiento donde el precio fácilmente puede ir a tomar ese punto estructural dentro de este par. Entonces es bastante interesante ver cómo se va manteniendo el gráfico diario y el gráfico de 4 horas hasta este punto, porque en el punto en el cual nos encontramos no es un punto que en este gráfico semanal estemos viendo un punto de reacción como lo estamos viendo en el dólar. Entonces, para mí ya empieza a ser obviamente un poquito más lógico que el precio pueda tomar ese punto. Si el precio toma ese punto, me gustaría ver la reacción, si genera una reacción de rechazo a la toma de ese punto y genera ya un atractivo mayor, obviamente, dentro del movimiento de oferta que pueda llevarnos hasta el siguiente bajo. Sin embargo, para mí es importante ver también cómo se mantiene la calidad del movimiento en el índice del dólar. Porque para este movimiento acá tendríamos que tener ya movimientos un poquito más interesantes en el índice del dólar que puedan presionar obviamente más la capacidad del precio de tomar ese punto. Entonces, inicialmente para mí sería ver temporalidades menores, porque acá no tenemos una zona de reacción clara, y ver más o menos y monitorear el precio desde 4 horas y del diario. Miren acá que el diario ya se empieza a ver un poquito más interesante. Tenemos un punto, un siguiente punto, que puede ser ese punto de acá donde el precio ya puede irlo a tomar, generaría la toma de un siguiente punto que obviamente en su movimiento bajista dejó cierta liquidez flotante. Sin embargo, vean que el precio viene generando un movimiento bastante interesante dentro de la estructura. Obviamente en una hora ya tenemos un movimiento interno alcista dentro de la estructura. Entonces, de alguna otra forma me gustaría ver inicialmente cómo se desarrolla esta vela. Si esta vela se desarrolla alcista tomando ese punto y generaría acá un desequilibrio, o si el precio genera una toma obviamente del punto y genera un rechazo, o si el precio genera una inside bar. Me gustaría ver más o menos como que ver el precio dentro de este gráfico, a ver cómo se mantiene. Este es el punto de la estructura interna que genera el precio. Entonces es bastante interesante ver si el precio logra en realidad mantener esa estructura interna alcista hasta el siguiente punto semanal, o si con este punto de acá sería suficiente atractivo para obviamente generar una correlación con temporalidades mayores como es el semanal, y generar una correlación con este desplazamiento de acá que nos puede ya hacer un poquito más lógico la toma de este punto. Sin embargo, en el punto en el que nos estamos, con este movimiento tan claro que estamos viendo, un movimiento bastante fuerte, no estamos teniendo un movimiento de reacción en el semanal, no estamos teniendo una zona de reacción en el semanal que pueda presionarnos el precio bajista. Para mí la probabilidad inicial se mantiene en tomar ese punto estructural del semanal. Sin embargo, eso está sujeto obviamente a movimientos de confirmaciones y movimientos que nos demuestren en realidad cuál es la verdadera intención que tiene el precio, y eso no lo puede dar los primeros días de la semana. Entonces, así estoy viendo el diario en euro dólar. Bueno, en el 4 horas la verdad que no hay mucho que mencionar. Vemos el precio cómo mantiene ese movimiento alcista de alguna u otra forma. Para mí inicialmente sería importante ver el precio cómo toma este punto de acá. Si logra mantener esa estructura interna que trae 4 horas, obviamente para tomar ese punto del diario. Y ese sería el punto, obviamente el bajo de la estructura. Podría soportarse de pronto esta zona. Si el precio genera un movimiento de corrección, podría soportarse en esa zona de 4 horas y ver más o menos acá metodologías de confirmación que nos lleve obviamente a saber si el precio tiene la fuerza suficiente de mantenerse hasta este punto de acá. Sin embargo, relevante también mencionar, tenemos acá equal lows, tenemos acá también lows bastante interesantes. Entonces vemos que en ese movimiento interno de la estructura del precio viene generando también atractivos interesantes obviamente para la oferta. Entonces como les digo, yo dentro del gráfico diario me gustaría ver cómo empieza la semana, porque ya me mostraría un poquito más de la intención. Sin embargo, sabemos que tenemos una semana con un calendario económico bastante interesante, entonces también importante mantenernos obviamente como en función a esos movimientos que se pueden presentar. Sin embargo,
para mí, dentro del movimiento, sería bastante relevante mencionar esa capacidad que puede tener el precio, obviamente, de poder eliminar esas zonas y generar ya un movimiento, obviamente, de donde se alinee con esas temporalidades mayores y de pronto ir a buscar ese punto de acá. Sin embargo, por el movimiento de estructura interna que viene presentando el precio, a pesar de estos atractivos de oferta que viene generando, el precio puede mantener ese movimiento estructural hasta tomar ese punto de acá. Entonces nos encontramos en puntos que son bastante interesantes. Yo personalmente me mantendría inicialmente estos primeros días de la semana viendo que está confirmando para confirmar realmente cuál es la dirección y la intención. Sin embargo, por el momento, obviamente la estructura interna viene continuando siendo alcista. Mantendría esa estructura interna hasta la toma de los siguientes puntos y dentro de esos siguientes puntos ver si se generan tipos de rechazos o fuerzas dentro de la oferta que ya me confirmen obviamente un ingreso de oferta. Bueno, vámonos ya con ese gráfico mensual de la libra dólar, donde vean este rechazo tan hermoso que estamos teniendo acá. El precio toma ese bajo y genera un rechazo bastante interesante donde ya en temporalidades menores se puede ver mucho más claro. El precio de alguna u otra forma todavía tiene zonas o tiene puntos donde puede continuar bajando. Sin embargo, estamos viendo un movimiento que obviamente de alguna u otra forma nos está representando un descanso dentro de ese movimiento estructural bajista que venía presentando la libra contra el dólar. Entonces vamos a verlo, vamos a pasar directamente en temporalidades menores para ver qué es lo que está sucediendo en ese movimiento de rechazo, para nosotros de alguna u otra forma poder tener un poquito más de claridad en el movimiento, cómo se está presentando ese movimiento. Bueno, este gráfico semanal de la libra, para mí importante tener en cuenta, la estructura todavía se mantiene acá, un movimiento estructural donde no tenemos una zona bastante clara de reacción, ya lo he mencionado en diferentes ocasiones. Sin embargo, obviamente ya estamos empezando a tener un movimiento acá fuerte, de alguna u otra forma. Tenemos un desequilibrio en esta zona de acá que de alguna u otra forma me invalida y obviamente me genera la presencia o la capacidad que tiene el precio, obviamente, de tener ese atractivo de demanda. Veníamos con un movimiento bajista bastante extenso. Importante obviamente para mí dentro de este punto ya empezar a analizar la extensión que tiene el movimiento y de alguna u otra forma ya ver en el diario más o menos cómo se monitorea obviamente el precio. Como les digo, voy a monitorear el precio en una temporalidad de diario porque de alguna u otra forma no logro tener la claridad suficiente en esta temporalidad. Entonces, cuando no tengo la claridad suficiente en esta temporalidad, donde tengo la dirección claramente de que es una dirección que para mí es bajista, pero no tengo la claridad de puntos de reacción, me paso directamente a temporalidades menores para poder tener un poquito más de claridad en el precio y ver en realidad cuál es el movimiento o cuál es la intención que viene presentando el precio en función a su acción. Entonces vamos para el gráfico diario. Bueno, parce, para mí este gráfico diario ya sí me muestra un poquito de información bastante interesante, donde el precio logra cerrar por encima de este desequilibrio, me muestra un poco más de esa intención de demanda, por lo tanto para mí el escenario de probabilidad cambia completamente, donde de alguna u otra forma ya tengo una intención de venir a tomar este alto. ¿Qué puede suceder luego de tomar ese alto? Como lo he dicho en múltiples ocasiones, el precio puede generar un movimiento de rechazo dentro de la zona y generar luego otro movimiento de intención de oferta, porque tenemos que el movimiento, la estructura obviamente el semanal está en este punto. Sin embargo, en el diario ya se empieza a ver un poquito más de ese movimiento obviamente de intención y tomar ese punto de pronto por encima de con volumen ya obviamente pondría en riesgo también este punto de acá del semanal. Sin embargo, ya para mí la intención en este punto me muestra un movimiento de demanda bastante interesante, donde ya puedo analizar una fuerza que obviamente me puede llevar a tomar ese punto estructural. Entonces, el monitoreo fácilmente dentro de la zona sería ese. Ver más o menos el desarrollo que viene presentando el precio los primeros días de la semana, si tiene la intención de obviamente seguir y continuar obviamente a tomar ese punto que para mí dentro de la probabilidad ya es el punto mucho más lógico que puede tomar el precio. Y adicional a eso, obviamente, también soportarme en 4 horas para ver más o menos cómo es el precio y cómo es la intención que también muestra el precio en esa temporalidad menor. Bueno, en 4 horas, ¿qué podemos ver? En 4 horas la gran realidad es que podemos ver esa continuidad de ese movimiento alcista. Para mí yo creo que la intención ya está bastante clara, el movimiento puede generar de pronto la capacidad de generar un movimiento de corrección, sin embargo para mí ya la intención sería ir a tomar obviamente ese punto estructural del diario.
¿Por qué? Porque la fuerza ya no lo dice así. Obviamente el precio ha dejado puntos importantes bajistas, sin embargo, obviamente la intención sería ir a tomar esa liquidez externa para ya luego ir a tomar liquideces internas. Sin embargo, dentro del movimiento estructural, la capacidad obviamente me muestra esa intención o esa flexibilidad que puede tener el precio de obviamente ir a tomar ese punto diario. Entonces, la estructura obviamente del diario dentro de la libra dólar está en riesgo. La intención o la probabilidad mayor para mí dentro de este par sería ir a tomar ese punto, que sería para mí, dentro de mi análisis, lo más lógico. Bueno, no me voy a detener tampoco mucho en todo el tema del australiano dólar. Vemos acá esta reacción bastante hermosa, que obviamente de alguna u otra forma toma ese bajo de ahí, genera un atractivo obviamente contrario, donde acá toma ese punto lógico y ese punto líquido, y empezamos a ver un movimiento obviamente que es estructural y que va acorde con los movimientos que también ha tenido el dólar. De alguna u otra forma también estamos anticipando ese movimiento alcista, porque me presentaba esa capacidad obviamente que tenía el dólar también de rebotar a esa zona de conflicto que estamos viendo. Entonces ese movimiento de acá es lógico dentro del nivel estructural, no es algo como para nosotros decir que el precio ya se va a ir a tomar ese punto alto. Sin embargo, también es un movimiento que de alguna u otra forma me representa la capacidad que tiene la estructura de poder generar lógica a nivel obviamente de oferta y demanda. Entonces vamos a verlo mucho más claro en temporalidades menores. Bueno, miren que en el semanal ya se empieza a ver un poco más claro ese movimiento de reacción. Tenemos un desequilibrio que la gran realidad es que el precio entró con bastante fuerza de desequilibrio. Entonces me gustaría ver si el precio la siguiente semana logra posicionarse por encima de esta zona de acá. Posicionándose por encima de esa zona de acá ya tendríamos ya un movimiento bastante interesante, donde el precio ya podría moverse libremente dentro de la estructura y dentro de ese desplazamiento bajista que tuvo. No tenemos zonas de conflicto tan interesantes, que no sea solamente este movimiento de desequilibrio de acá. De pronto este movimiento de acá, donde fue un movimiento decisional importante que tuvo el precio, y podría obviamente mover o extenderse ese movimiento de corrección hasta ese punto. Sin embargo, el precio debería demostrar esa intención. Actualmente estamos teniendo ese movimiento de reacción, entonces me gustaría ver cómo cerraría la siguiente semana si cierra por encima de ese punto, que sería algo lógico a nivel estructural, como lo vamos a ver ahorita en temporalidades menores, que este par donde ha tenido movimientos en realidad tan extensos o movimientos tan fuertes en función a una dirección, esas temporalidades menores nos ayudan a identificar un poquito más como cuáles son los puntos más importantes a nivel estructural y a nivel de construcción que ha venido teniendo el precio. Bueno, por eso nos bajamos al diario para tener un poquito más de información. Les había mencionado la semana pasada que obviamente este movimiento de acá, donde ya tomamos ese punto mensual, ese movimiento de estructura a mí personalmente no me gustaba mucho, y podría ser un punto donde de alguna u otra forma podría ser fácilmente vulnerado, y vemos que el precio obviamente tiende a tener esa razón de que vulnera fácilmente el precio. Ahora, de esta forma, tampoco en ese movimiento interno que estamos teniendo a nivel estructural estamos teniendo una claridad suficiente. No tenemos zonas lo suficientemente claras para marcar que obviamente que no sea un movimiento obviamente de corrección. Entonces sería ver más o menos el precio cómo termina por desarrollarse en temporalidades de 4 horas. Obviamente si el precio viene a tomar puntos más abajo, nos mantendríamos a nivel estructural importante. Ahora la intención y el cambio de la estructura cambia. Este sería el nuevo punto estructural para el precio. Entonces el precio puede moverse libremente en temporalidades de 4 horas, generar de pronto movimientos de estructura interna y luego volverá a generar una correlación que nos pueda llevar obviamente a puntos más altos. Entonces para mí este par, el australiano, me mantendría obviamente monitoreando en temporalidades de 4 horas. Bueno, dentro del movimiento de 4 horas ya empezamos a tener ya movimientos también bastante relevantes, que obviamente a nivel estructural el precio empieza a tener. Ese movimiento estructural sí ha sido bastante fuerte de alguna u otra forma. Sin embargo, sus movimientos estructurales han mantenido obviamente un nivel de coherencia bastante relevante. Sin embargo, también deja puntos que de alguna u otra forma generan un atractivo, como por ejemplo este punto de acá genera un atractivo bastante interesante. También tenemos un desequilibrio en esa zona, entonces el precio puede de pronto ir a rebalancear ese punto. Sin embargo, sería importante ver y tener en cuenta de que si empezamos a ver cambios de estructura en el 4 horas, puede ser cambios que solamente se quieren generar un atractivo en el diario de demanda. Entonces serían movimientos internos de estructura, y, y luego ver ese movimiento de correlación de temporalidades que obviamente nos lleven a mantener ese punto. Entonces dentro del 4 horas yo mantendría un punto lógico en ese punto de acá,
punto estructural ahí en ese punto, donde si el precio rompe ese punto, de alguna u otra forma sería la creación de un movimiento de estructura interna que nos podría llevar a generar un poquito más de atractivo de demanda en puntos más profundos. Sin embargo, ya se empieza a confirmar un poquito más de esa intención que viene teniendo el precio de ya empezar a buscar de pronto correcciones más altas en temporalidades mayores. Bueno, la verdad no me voy a detener mucho en el movimiento de USD CAT. Acá no tengo absolutamente nada interesante. Miren este movimiento de rango que viene presentando el precio ahí. Entonces, para mí, dentro de mi estructura no hay nada interesante que narrar. Obviamente esperaría que con los resultados de esta semana que tiene la economía pueda presentar movimientos de presiones diferentes y ya empezar a presentar un poquito más de claridad. Sin embargo, aquí dentro de mi estructura no es atractivo tradearlo netamente. Me gustaría ver que el precio saliera y mostrar un poquito más de claridad. Como les mencioné, ya tengo la capacidad de obviamente ir a buscar puntos más altos, pero tampoco tengo la certeza de que vaya a irlos a buscar netamente, sino que también puede ir a buscar puntos más abajos y más porque se viene generando ese movimiento de rango, entonces puede generar un desplazamiento, está generando una expectativa en función a algo, que para mí esa expectativa en función a algo puede ser de pronto los fundamentales que tenemos esta semana en función a los tipos de interés, que pueda mostrar un poquito más de claridad. Sin embargo, para mí no voy a entrar en detalle netamente porque no veo un atractivo interesante, obviamente, en algún desplazamiento que sea de alta probabilidad dentro de este par. Entonces, paso directamente para lo siguiente. En Standard Poor's es bastante interesante este movimiento de acá, donde ya logramos alcanzar un objetivo del semanal donde veníamos hablando semanas anteriores, obviamente, la capacidad que tenía el precio de llegar a ese punto. Se respetó el punto estructural anterior, a pesar de que necesitó movimientos estructurales o movimientos de liquidez mucho más fuertes. Sin embargo, era lógico que se presentara esa capacidad de movimiento porque a nivel estructural el precio venía generando ese nivel de probabilidad. Generamos ya una transición del nuevo punto estructural en el semanal, que sería este punto de acá, y vamos ya para el gráfico diario donde vamos a ver un poquito más claro los movimientos. Bueno, miren, a nivel del diario, lo bien que se presentó el movimiento, teníamos un movimiento que externo era un movimiento alcista en el semanal. Ese es un movimiento interno dentro de la estructura, generando ciertos tipos de atractivos, obviamente, del precio, toma ese punto de liquidez y eso es lo que genera la generación de la toma de este bajo, es lo que generó ese movimiento que tuvo la capacidad de ir a generar un nuevo alto. Entonces, de alguna u otra forma, ya generamos cambios bastante relevantes, obviamente, dentro de la estructura. Acá cambió todo el tema del sentimiento dentro del diario. Entonces, para mí, dentro de mi análisis, que incluso desde este punto de acá yo ya empiezo a analizar ese debilitamiento que empieza a tener la estructura dentro del diario, ya que podríamos esperar, pues bueno, la capacidad dentro de estar en máximos mayores y estar haciendo obviamente máximos históricos, para mí no sería relevante, obviamente, o lógico ver que el precio ahora se va a desplomar. No me gustaría obviamente estar en venta dentro de ese punto, a menos de que sea lógico en temporalidades menores. Sin embargo, ya empezaría a ver de pronto puntos de corrección que pueden ser bastante interesantes para el precio. Sin embargo, esto debe ir acompañado con las temporalidades menores de 4 horas, que ya lo veremos. Sin embargo, vemos que ya en el diario logramos alcanzar uno de los objetivos más importantes que teníamos planteados. Bueno, en el 4 horas, ¿qué sería lo más interesante? Empezar a monitorear cuál es la intención del precio. Si el precio en 4 horas empieza a mostrar cambios de estructura, podría anticiparnos a la capacidad de generar una estructura interna que nos genere esa corrección en el diario, para ir a buscar de pronto puntos más profundos que tenga el diario. Sin embargo, actualmente el precio se encuentra en un punto que para mí es relevante. Vamos a ver cómo se comporta el precio en este punto. Tenemos una estructura en 4 horas en esta zona de acá. Adicional a eso, también mencionar que tenemos acá un desequilibrio en el diario, que fue ese último desequilibrio, donde el precio de pronto puede tomar ese punto estructural que tenemos acá en el 4 horas y de pronto generar un atractivo luego de haberlo tomado. Sin embargo, es importante ver con qué capacidad o con qué fuerza logra tomar el precio o logra posicionarse por debajo de ese punto. Entonces, actualmente en 4 horas nos encontramos alcista. Lo más lógico es que el precio de pronto vaya a buscar este alto, vaya a buscar de pronto este alto, pero como tomamos una liquidez o tomamos un punto que es bastante importante en el diario, que es este punto de acá, podríamos de pronto tener la posibilidad de generar una reacción de estructura interna para luego correlacionarnos con un movimiento de descuento bastante interesante con el diario y luego generar esa correlación que nos lleva obviamente a generar un movimiento de extensión obviamente alcista para generar un nuevo máximo. Entonces mantendría obviamente mis ojos en eso, vamos a ver cómo reacciona el precio a este punto.
Si el precio obviamente empieza ya a mostrar un poquito más de fuerza en temporalidades, por ejemplo, de una hora, o ya en los movimientos durante la semana, empieza ya a mostrar un poquito más de fuerza aquí, de alguna u otra forma iríamos a buscar ese siguiente punto lógico. O si el precio rompe estructura, de alguna u otra forma miraría a ver cómo responde a la toma de este punto. O si de alguna u otra forma ya empieza a generar, ya quiere generar una estructura interna de corrección en el diario. Bueno, en Nasdaq vemos que no estamos teniendo la misma calidad del movimiento semanal que tuvimos ahorita en el Standard Poor's 500. Tenemos que no hemos tomado este alto de acá, que no hemos tomado ese objetivo, que de alguna u otra manera se ha visto durante la semana sus movimientos alcistas, pero no con la misma capacidad o no con la misma potencia que ha presentado Standard Poor's 500. Entonces, esto de alguna u otra forma puede ser algún rezago que se está viendo dentro de las tecnológicas. Estamos en época de resultados, entonces también puede generar cierto tipo de presión dentro del Nasdaq. Sin embargo, todavía sigue siendo un punto lógico donde el precio puede ir a tomar. No importa lo que se demore, no importa la capacidad que tenga el precio de moverse un poco más lento, esa extensión hasta ese punto todavía sigue siendo probable dentro de la estructura. No podemos generar una transición del punto estructural porque de alguna u otra forma no se ha logrado alcanzar ese máximo anterior. Sin embargo, ahorita en el diario vamos a ver cositas bastante interesantes que también nos puede confirmar un poquito más de la fuerza o de la direccionalidad que viene presentando el precio. Bueno, me voy a tomar acá el tiempo de analizar los dos. A mano derecha tenemos el Nasdaq, a mano izquierda tenemos el Nasdaq, donde podemos ver que Nasdaq ve Standard Poor's. Esto no me copió los dibujos, pero bueno, no interesa. Donde tuvimos acá este movimiento, obviamente, donde el precio logra tomar ese objetivo semanal que nosotros teníamos, mientras que podemos ver que Nasdaq todavía sigue manteniendo los vivos. De alguna otra forma también se tomaron esos puntos diarios, sin embargo vemos que a un punto que ya fue manipulado completamente dentro de Standard Poor's, Nasdaq apenas viene reaccionando. Entonces, ¿se puede generar movimientos de corrección? Claramente sí, sin embargo, obviamente también es importante tener en cuenta de que Nasdaq todavía tiene la capacidad de poder seguir expandiendo porque tiene un objetivo todavía vivo. Sin embargo, eso no quiere decir que obviamente Nasdaq lo vaya a hacer. El precio debería ir mostrándonos con su acción del precio, obviamente, ese tipo de intención. Sin embargo, estamos viendo una divergencia que para mí es bastante importante porque de alguna u otra forma vemos como ese sector tech de alguna forma se mantiene estando rezagado en ese tipo de movimientos, donde obviamente Standard Poor's ha tenido esa capacidad de poderse mover en una intención mucho más clara, lo que viene siendo las últimas semanas. Entonces, vamos de alguna u otra forma a analizar ya directamente lo que viene siendo Nasdaq para centrarnos claramente en lo que viene siendo ese gráfico. Bueno, dicho lo anterior, ¿qué es lo que sucede? En el diario, obviamente, para mí, voy a marcar ese punto de acá, sin embargo, estructuralmente no es un punto como que a mí me interese mucho. El precio puede generar un movimiento de corrección y puede continuar obviamente con su intención alcista hasta alcanzar el objetivo. Eso ya no lo mostraría el precio, pero vámonos para 4 horas para que se vean las cosas mucho más claras. Bueno, el 4 horas miren ya cómo se viene formando, cómo se viene mostrando un poquito más claro toda esa capacidad que viene teniendo ese movimiento alcista. Sin embargo, ya acá empezamos ya a tener algún tipo de intención completamente contraria a lo que ya venía presentándonos lo que viene siendo Standard Poor's. Vamos a ver el precio cómo reacciona este bajo de acá, si solamente quiere tomarlo como una toma de liquidez y luego volver a seguir expandiendo, porque acá tenemos también unos highs que son relativamente iguales, que puede generarnos también cierto tipo de atractivo, o si quiere generar una estructura interna para generar un punto de corrección mucho más abajo dentro del diario y luego generar una correlación mucho más abajo de la temporalidad, obviamente en función a esa dirección alcista. Actualmente, ¿qué me gustaría esperar? Eso. Vamos a ver y monitorear el precio, cómo se comporta en esta zona de acá. Si de alguna u otra forma va a ir a tomar ese punto y quiere continuar obviamente con el precio, o si quiere generar la estructura interna, obviamente, que si vemos una corrección en el 4 horas, obviamente no quiere decir que ya todo se va a ir para abajo, sino que nos puede generar un movimiento de corrección que nos genere una correlación para luego poder seguir expandiendo. Entonces, más o menos así es como estoy viendo los índices ahora. Esos son los puntos de interés y más o menos como los movimientos que voy a tener en mente durante la semana. Vamos con el oro. Bueno, parce, en el oro la verdad no me voy a extender mucho. Vemos de alguna u otra manera cómo persiste esa capacidad de ese movimiento que tiene el oro para poder ganar valor en el tiempo. Adicional a eso, también es bastante importante esta zona de desequilibrio mensual donde el precio de alguna u otra forma soporta su nivel estructural y de alguna forma ya empieza a generar otra vez nuevamente esas capacidades de extender alcista. Todavía no hemos alcanzado el punto mensual y esto es lo que quiero mencionar. Sin embargo, los movimientos del oro son hermosos. La verdad es que a nivel estructural el oro
se mueve bastante bien. Entonces vamos a ver temporalidades menores esa capacidad que tiene para moverse. Bueno, si tenemos una capacidad de lectura del precio, vemos de alguna forma cómo el precio viene generando esa capacidad de atractivo, obviamente, de poder ya nuevamente ir a tomar esos saltos de acá, que más o menos en el gráfico que yo estoy analizando en ese momento serían los 2800, 2790, marcar un nuevo máximo que ya el precio tiene la intención, obviamente, de ir por ellos. Dentro del semanal, que es lo que tenemos, tuvimos obviamente una toma de este punto de acá, donde generó un atractivo, sin embargo generó un movimiento de rechazo rápidamente, donde ya empezó a mostrar la capacidad de tener puntos para poder ir a mostrarlo, ir a generar esos atractivos de demanda e ir a, obviamente, a tomar esos máximos, que acá no se ve tan claro, pero si lo vamos a ver en el diario, que es el gráfico que a mí más me gusta ver en el oro, y obviamente pues de diario hacia abajo para poder identificar la capacidad de una oportunidad. De igual manera se ve y se logra identificar obviamente esa capacidad que tiene el oro de poder expander hacia generar un nuevo máximo. Pero miren, el oro acá, la capacidad que tuvo de alguna otra forma, tuvo la capacidad de tomar este alto de acá, generar un movimiento ya de estructura alcista, genera un movimiento bajista, luego genera un movimiento que genera altos iguales, también genera esta zona de acá, que de alguna u otra forma genera también un atractivo, una liquidez flotante, donde el precio viene, toma esa liquidez flotante sin manipular o sin tomar ese punto estructural que había dejado el último desplazamiento del diario y ya empezar a mostrar la capacidad que tiene ese movimiento alcista. Entonces, de alguna u otra forma, ese movimiento alcista perdura y va a perdurar obviamente hasta alcanzar ese movimiento de ese objetivo que tiene el mensual. Sin embargo, durante la semana obviamente ya veremos cómo se termina de desplazar el precio. Veremos ya qué reacción tiene obviamente a reaccionar en el máximo. Sin embargo, esto ya no generó un movimiento de intención bastante clara que viene presentando el precio en el oro. Vamos a ver el 4 horas, la capacidad que tiene. Es un ejemplo bastante bonito para poder entender cómo se mueve la estructura en los precios, donde se mueve obviamente, toma puntos estructurales, toma puntos de liquidez, va y busca el equilibrio para seguir direccionándose hacia esos objetivos de temporalidades mayores. Entonces, de alguna u otra forma, el oro me ayuda a identificarles y a mostrarles a ustedes la capacidad o en realidad cómo se mueven los precios, tanto interna como externamente, ese movimiento de correlación que se genera, generando atractivos obviamente en las direcciones, y adicional a eso también me ayuda a mostrarles cuál ha sido la capacidad que ha venido teniendo el oro de ganar valor en el tiempo. Obviamente, a pesar de sus movimientos donde viene presentando movimientos de pronto de corrección en el tiempo, sin embargo vemos que en el largo plazo el oro de alguna forma también viene generando esos movimientos que son coherentes a nivel obviamente de la capacidad de activo que es. Bueno, para finalizar, me gustaría hablar un poquito de, miren cómo la capacidad de la estructura en 4 horas tiene esa capacidad de en realidad poderse mantener. Entonces, en este último desplazamiento que presentó el oro, me gustaría obviamente ver que se mantuviera este movimiento acá estructural durante la semana. Ya tomó este punto alto, ver de pronto un movimiento que genere un atractivo dentro de ese movimiento estructural, generar ese movimiento de corrección para ya luego ir a buscar este punto del mensual. Que esta semana es probable que el precio pueda hacerlo. Importante también ver esa correlación que tiene el oro también con los movimientos del dólar. Sin embargo, obviamente también tiene esa capacidad de poder expandirse hasta tomar ese objetivo que tenemos en el mensual. Y nada, simplemente quise traerlo a colación para traerles más o menos la capacidad o un ejemplo de la capacidad que tiene el oro. Es un activo bastante interesante que usted puede tener en cuenta también para estudiar estructura, porque le puede ayudar mucho no solamente a estudiar la estructura, sino la intención que hay dentro de la estructura, porque muchas veces las personas no tienen en cuenta esa correlación de temporalidades a nivel estructural que se deben tener, o esa lógica que se debe tener a nivel estructural para poder en realidad identificar cuándo estamos teniendo una ruptura realmente de la estructura o cuándo estamos generando una intención interna del precio para poder ir a buscar esa estructura externa. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Espero serlo bastante claro. Sé que de pronto estoy hablando un poquito técnico dentro de los análisis, pero intentaré aterrizar un poquito más los términos para las personas que apenas están iniciando y puedan tener una relación correcta, obviamente, con su capacidad de aprendizaje.
De alguna u otra forma, este es el canal principal donde estamos publicando todos los videos. Se viene en realidad bastante material donde usted puede analizar de alguna u otra forma o que le puede ayudar en su proceso de aprendizaje. Entonces, les dejo todo, absolutamente todas las redes sociales en la descripción. También suscríbase al canal, active la campanita, dele me gusta a este video, compártalo con las personas que usted crea que es interesante compartirlo. Y eso es absolutamente todo. Nos vemos en un siguiente análisis.